muy bienvenidos y bienvenidas esta mañana tan bonita de martes a nuestro programa A un Clic. Esta mañana vamos a estar conectados con el ambiente, cómo podemos involucrarnos, así que tenemos dos invitados muy especiales. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a los invitados del día de hoy. Erika, ¿cómo estás? Emiler, así es como se pronuncia, ¿verdad? Correcto. Un gusto saludarlos a ambos y a los que nos siguen en esta transmisión de Facebook Live a través de la página del INPU y también a través de 101.5 Costa Rica Radio, donde también estamos retransmitiendo esta transmisión, Tati. Así es, y bueno, venimos hablando de la semana anterior, cuando estuvimos con Erika en el programa en Proyección INBU, que se transmite todos los viernes a las 11 de la mañana en CINAR Costa Rica Radio en 101.5. Empezamos a hablar del ambiente, pero hoy nos vamos a poner un poquito más técnicos en temas ya vimos todo lo que podemos hacer porque es importante. Hoy vamos a hablar un poco más de el cómo hacerlo, el cómo nos podemos involucrar y retomar un poco también la importancia de este tema, sobre todo en un momento en el que Costa Rica pues está apostándole a ser carbono neutral, ¿verdad? Y que parte de todo esto es un granito de arena que todos nosotros podemos pues aportar, César. Así que les cuento que Erika pues es la presidenta, si no me equivoco, del comité del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, larguísimo, CBIMA, que también nos pueden ver a través del Facebook de ellos. Y Emiler, siempre me equivoco, César, siempre le pongo otra profesión, así que espero pegarla esta vez. ¿Es geógrafo? ¿No? Sí, está con el micrófono apagado. Bueno, Pero buenos días. siempre lo digo mal, pero espero Sí, haberlo sí. pegado. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a Tatiana, César, Erika, las personas que nos acompañan a través de redes sociales y a través de la retransmisión por radio. Muy feliz de estar por acá, de comentar un poco el trabajo que se ha hecho en la institución sobre temas puntuales, en este caso el tema de las áreas de protección y la delimitación por medios digitales. Y sí, esta vez sí pegaste la profesión, efectivamente. Soy geógrafo, mucha honra, muchos compañeros, colegas que andan por acá y espero que estén viendo la transmisión también. Entonces, muy feliz de estar por acá. Así que César, entremos ahora sí en materia, ¿verdad? Estuvimos hablando y viendo nosotros también un tema bastante importante, justamente de cómo cada uno de nosotros podemos, inclusive en nuestras casas, aunque no tengamos un espacio muy grande, podemos plantar una matita, podemos tener una matita que ayuden a todo este tipo de iniciativas para hacer corredores biológicos urbanos, literalmente. Pero a veces uno se pregunta, yo me preguntaba por lo menos, no sé si César, ¿por qué el INBU está metido en esto? O sea, nada tiene que ver con el hacer casas, nada tiene que ver con el dar financiamiento, nada tiene que ver con planificar con ayudar a la planificación o ordenamiento del territorio en las diferentes comunidades, y resulta que sí tiene que ver todo. Entonces yo quisiera que abramos la discusión partiendo de ahí, César, del por qué. Nos están jugando ahí un poquillo chuecos, Ley de Murphy. Ahí estamos, y ahora sí. Así es. No, yo también me lo pregunté, Tatiana, correcto. ¿Cuál es la labor del INBU acá? Y justamente tuvimos la oportunidad también de conversar con Erika y la invitada ese día. Y sí, tiene muchísimo que ver, ¿cierto, Erika? Porque no es solamente los espacios internos, sino también cómo juegan o la importancia de lo que está alrededor de los hogares, porque la buena convivencia parte también de ahí, no solamente de que tener condiciones dignas en una vivienda, sino también condiciones adecuadas alrededor de los hogares de las personas, ¿cierto? Sí, justamente, bueno, el INBU ya tiene bastantes años desde que se creó, y bueno, yo pienso que en su momento la ley orgánica del INBU fue realmente, o sea, pensada visionariamente, y bueno, a ella le acompañan otra serie de normativas como la ley de planificación urbana. Tenemos que ir un poquito más atrás con la constitución política, pero entonces
en nuestro país existe una serie de normas que realmente son muy robustas en materia ambiental y en esas normas el INBU también está incluida. Entonces, sí, efectivamente, a veces la gente se pregunta, ¿qué tiene que ver eso con vivienda o con urbanismo? Bueno, realmente esto tiene que ver con urbanismo y tiene que ver exactamente, absolutamente todo. ¿Cómo nosotros pensamos las ciudades? A veces cuando creemos en cómo se desarrolla y cómo se piensa una ciudad, pensamos que hay que ser como muy expertas y expertos en la materia para poder tratar de concebir cómo serían esas ciudades, pero realmente esto es una cuestión que nace desde cada persona y nace desde los hogares. Nosotros somos y nosotras somos los que vivimos en la ciudad, las que vivimos en nuestras comunidades, y quién mejor que las personas que viven en las comunidades para saber cuáles son las necesidades propias de esas comunidades. Ahí es donde entra el INBU, porque el INBU lo que hace, en palabras tal vez muy sencillas, es un acompañamiento con diferentes herramientas, dentro de las cuales una de ellas son la figura de los corredores biológicos interurbanos, que permiten a la ciudadanía ese acercamiento con la institucionalidad para poder crear los espacios públicos en las cercanías donde viven. Entonces, o sea, eso es prácticamente la labor así como resumida que hace el instituto. Figuras hay muchas, pero la del corredor biológico interurbano va a ser esa figura que nos va a permitir planificar de alguna manera nuestro entorno más inmediato, que es donde vivimos. Y bueno, también tenemos que recordar que las ciudades se han construido de diferentes maneras, pero básicamente se han construido encementando absolutamente todo, pasándole por encima a la naturaleza y a los ríos. Y bueno, hay que un poco regresar en el principio, qué es lo que había antes de que se hiciera todo este proceso de desarrollo, y repensar cómo es que queremos esas ciudades, porque al final de cuentas necesitamos vivir. Nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza y a veces nos sentimos un poco ajenos y ajenas a ella, pero la naturaleza está en nosotros y reclama el tener esa cercanía. Entonces, bueno, eso es un poco la labor que hacemos desde el INBU, apoyando a lo que son los corredores biológicos interurbanos. Esto no solamente está en el papel, Erika, quizás esto es importante recalcarlo, porque sí, mencionabas que es parte de lo que constituye la labor del INBU, pero ustedes ya han venido trabajando en este tema de corredores biológicos, así que no son solamente palabras, ya hay acciones concretas, ¿cierto? Sí, de hecho, bueno, esto es una novedad, por decirlo de alguna manera, que tienen la figura de los comités locales, que es la figura con la que funcionan los corredores biológicos en general, tanto los naturales, por decirlo de alguna manera, como los interurbanos, que permiten a las diferentes instituciones, a las municipalidades, a los ministerios, a las instituciones autónomas, a las empresas privadas, a las ONGs, que cada quien desde sus competencias legales pueda aportar lo que le corresponde. Entonces, esto se traduce en la práctica en poder agarrar esas competencias y transformarlas en algo vivo. Entonces, ahí como que nadie se puede, por decirlo de manera coloquial, quitar el tiro de esto no me corresponde a mí, sino que los actores y los agentes que están en un territorio determinado se ponen de acuerdo, cada quien dentro de sus competencias, para ver cómo se materializa y cómo se cumplen objetivos. Y esos objetivos se van a ver en ese territorio. Efectivamente. Quizá para ampliar un poco el tema y Adelante. mencionando y sobre la misma línea que comentaba Erika, hay dos temas muy importantes aquí. El tema de la participación ciudadana, cómo las comunidades se integran dentro de estos procesos. Ya no es solamente un trabajo desde lo que se concebía anteriormente, desde el punto de vista interinstitucional, donde solamente las instituciones que estaban o que tenían competencias sobre ciertos temas daban sus lineamientos y simplemente eran acatados, eran ejecutadas ciertas acciones, sino también aquí ya entran las comunidades a tener una participación sumamente activa. Y no solamente desde los líderes, ya son personas que van y trabajan en pos del mantenimiento, de la protección de estos espacios, que en este caso estaríamos hablando de
de las áreas de protección de los ríos y quebradas, que son sumamente importantes dentro de la dinámica, tanto de la dinámica urbana, digamos, que se da a nivel espacial, porque hay que recordar también y como lo mencionaba Erika también en su momento, estos son espacios donde las personas son y trabajan y se desenvuelven, no están aislados de lo que se hace día a día. Entonces, en algún momento se vieron como que los ríos y quebradas estaban por allá, eran elementos simplemente donde se daba o se botaban las cosas, eran elementos contaminados, eran elementos olvidados. Nuestra dinámica a nivel latinoamericano ha sido totalmente olvidar lo que son los recursos fluviales desde el punto de vista paisajístico. Siempre se le ha dado la espalda a los ríos, siempre se ha visto como la parte trasera, la parte fea, digamos, de las ciudades. Y esta concepción, digamos, nos ha llevado a un punto donde tenemos algunas de las cuencas, digamos, a nivel nacional, dentro de las más contaminadas a nivel centroamericano, y que también se ven sumamente afectadas porque eso, dentro de toda la dinámica que tiene los recursos fluviales, al final terminan viniéndose a afectar también a las poblaciones, ¿no? Con temas como inundaciones, deslizamientos, etcétera, etcétera. Entonces, esta dinámica de los corredores, el poder integrarlos dentro del trabajo que se hace a nivel de la aplicación del ordenamiento territorial, sin dejar, digamos, de lado elementos tan importantes, nos hace entender, digamos, que estos son hábitats, ecosistemas que tienen que preservarse, que tienen que cuidarse y que tienen que irse mejorando con el tiempo y además dárseles el valor que tienen tanto para a nivel ecológico como dentro de la dinámica que tiene las ciudades, porque también permite cierto tema de recreación, cierto tema de observación de especies. Entonces, es una dinámica sumamente compleja de la que hay que ir integrando a las personas, y que este ejemplo del corredor interurbano del río María Aguilar ha sido un fiel ejemplo, y es una de las maneras que se demuestra que estos espacios pueden ser recuperados. ¿En qué estadio estamos en este momento? Y disculpa, Tati, porque hablabas de No, que no. normalmente teníamos esa noción de que era el patio trasero, el patio descuidado y sucio. ¿En qué estado nos encontramos en este momento? Dado que ya pues parece que estamos generando una conciencia de que esto tiene que cambiar. ¿En qué momento nos encontramos y cuánto nos falta para cambiar completamente esta construcción? Creo que el cambio de mentalidad que se ha dado tal vez en la última década, dándole el valor que tienen las cuencas hidrográficas en toda la dinámica que se da a nivel urbano, rural, digamos, dentro de las poblaciones, y cómo estas lo afectan, digamos, e incluso algunos han dejado el tema de lado, que pueden beneficiarse de estos recursos. Entonces, creo que, como le decía, la última década se ha tomado un poco más de conciencia respecto a este tema. Se ha dado, incluso se ve múltiples iniciativas tanto de empresa pública como empresa privada, de volver a recuperar esas áreas por medio, digamos, de limpieza de ríos, de la plantación de árboles nativos, digamos, de estos bosques riparios que se dan alrededor de los flujos de agua, digamos, o los cauces de agua que tenemos a nivel urbano. Entonces, esto ha dado una recuperación muy, muy leve, es paulatina, pero hay que trabajar mucho todavía, digamos. Creo que lo que ha generado el corredor interurbano es un ejemplo que podríamos, o que se debería más bien replicar a nivel de otras cuencas, digamos, que se ven sumamente afectadas, para ir con ese cambio de mentalidad e ir favoreciendo de mejor manera lo que es el aprovechamiento de estos recursos. Yo creo que Erika, y creo que ahorita va a decir algo para que lo podamos unir todo. De hecho, César también lo indicó. Hay otros instrumentos, o sea, el corredor biológico es uno de ellos que está más que probado, y creo que en temas de CBIMA
han tenido muchísimo éxito en todo lo que han logrado, pero también hay otros instrumentos, pueden utilizar, como la metodología de los ríos, que vamos a hablar más adelante de esto, pero también desde el INBU con el tema de renovación urbana y de recuperación de esos espacios públicos y plantar, que lo vimos, César, no sé si lo recordás con Jessica Peralta, y lo vimos la semana pasada también con el alcalde de Heredia y el director de urbanismo. También es parte de recuperar esos espacios y crearlos para que sean más aptos, porque es parte de la institucionalidad, Erika. Sí, sí, yo como para terminar la idea que estaba diciendo Emiler, para que nos hagamos una idea, o sea, la figura de corredor biológico interurbano es una figura muy reciente, existe desde el 2017, a pesar de que en la práctica las mismas comunidades con las instituciones y las municipalidades han estado trabajando en estos temas desde hace muchos años atrás, pero bueno, es como todo un hito, así que hay algo que reconocer, que la figura jurídica existe, porque en el momento en que una figura jurídica existe significa que se puede empezar a utilizar formalmente y se puede empezar a exigir cuestiones. Entonces esto es algo, digamos, tal vez un poco de formalidad, pero que sí es importante traer a colación, porque bueno, ha permitido, por ejemplo, nosotros como María Aguilar fuimos el primer corredor biológico interurbano en ser oficializado, pero detrás de nosotros venían otro montón. Ahorita estaba tratando de buscar el dato de exactamente cuántos son, no lo encontré, pero por lo menos creo que son de 5 a 7. Entonces, realmente esto dice algo sobre la dinámica en la que la gente se mueve y cómo responde la ciudadanía, ¿verdad? Porque estamos hablando que todos estos corredores se manejan, como les dije, con un comité local, y eso significa que hay un montón de personas que son de comunidad y un montón de instituciones que estamos trabajando en estos temas por un fin común. Hace muchísimos años atrás, con un voto muy reconocido de Sala Constitucional, que se conoce como el voto Garavito, se le había ordenado a todas las municipalidades de la GAM, a todas las instituciones, Ministerio Público, Ministerio de Salud y todos los que tengan que ver con algún tema de ambiente, que tienen que ver qué hacer por hacer un manejo adecuado y recuperación de lo que es la cuenca del Río Grande de Tárcoles, porque esto realmente es un problema, es uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel país. Entonces, desde entonces, se ha venido trabajando, pero es un trabajo exactamente bien complicado y que no se ven resultados, digamos, como así tangibles en el corto plazo. Sin embargo, yo puedo decirles, por ejemplo, que si nosotros recorremos un poco lo que es la cuenca del María Aguilar, podemos ver cómo sí, efectivamente tiene por lo menos 15 años de que se ha venido trabajando. Entonces se ve la rehabilitación natural en las áreas de protección, donde no habían árboles, ahora tenemos árboles enormes, ahora podemos ver mariposas, podemos ver colibrís, podemos ver una serie, y eso significa que sí se han venido trabajando y que se están haciendo bien las cosas. Entonces, bueno, hay cambios, pero los cambios hay que saberlos ver, porque si no, no son fácilmente percibibles. Y sí, efectivamente, esto es una herramienta, hay muchas herramientas más. Por decirlo de alguna manera, la herramienta más apropiada para estos temas sería el plan regulador. Nosotros también tenemos aquí esto que va a ser objeto de otro programa, pero bueno, no todos los cantones tienen plan regulador y la mayoría que sí lo tienen solamente en una parte que sería como el núcleo central del cantón, entonces el distrito central. Entonces esto es algo que hay que trabajar. Nosotros a nivel de INBU hemos venido trabajando desde años atrás en actualización de reglamentos, que eso también es algo, son herramientas muy útiles pensando en lo que acabo de decir. O sea, si la mayoría de las municipalidades no tienen planes reguladores, necesitan tener unas herramientas y unos reglamentos los más actualizados posibles para por lo menos poder aplicar algo que nos ayude a incidir directamente en el ambiente. Y bueno, eso es una labor que se ha hecho en el INBU, que es digna de reconocerse y que realmente la vamos a ver cómo va a dar sus frutos en los próximos años. El tema de la metodología que ahora Emiler nos va a comentar, el hecho de que tengamos ahora una política para lo que son ríos, arroyos, eso también son todas una serie de herramientas que nos van a permitir un fin común, que es la recuperación, la conservación y el mejoramiento de esos espacios públicos y de la naturaleza.
en la ciudad y también no solo en la ciudad, sino en zonas rurales, porque a veces pensamos que esto es un problema obviamente más concentrado donde hay mayor cantidad de población, mayor densidad poblacional, pero también es un problema que se da en zonas rurales. Entonces, eso es algo que voy a adelantar ahí, no sé, que es un mérito de la metodología que nosotros tenemos para el tema de las áreas de protección, que se puede aplicar a cualquier río, sea urbano o rural. Antes de que Miller nos diga y César nos haga la pregunta, es que bueno, ya Sofía me ayudó pasándome varios comentarios, pero nada más nos dicen que información. Entonces recuerde que usted puede consultar, pero sí necesitamos que por favor sea un poquito más específico para poder darle la información que usted requiere. César. Sí, quería retomar eso que decías, Erika, sobre estos reglamentos y que han sido importantes como herramientas para las municipalidades. ¿En qué sentido les han ayudado estos reglamentos? ¿Qué tipo de guías les han dado para que puedan, por el momento, ayudarlos a apoyarlos mientras avanzan en el tema de los planes reguladores? Sí, básicamente es que construir un plan regulador es un asunto un poco complejo, o sea, lleva muchos pasos. Yo ahorita lo podríamos resumir en unos cuantos pasos y entonces tal vez creo que no vale mucho la pena porque entonces las personas podrían decir, pero eso es muy fácil, ¿no? qué sé yo, No, no, primero construir cómo No, no es tan fácil. no es tan fácil. después, lo llevo a ciertas instituciones para que me lo aprueben, después lo paso a una audiencia pública y después lo aprueba el Consejo Municipal. Muy fácil, eso lo hago en 6 meses, pero no, realmente es una labor bien compleja. Entonces, en el entendido de que la mayoría de las municipalidades no lo tienen y la que lo tienen, las que sí lo tienen, solo lo tienen en un pequeño sector de su territorio, significa que hay un territorio muy grande a nivel nacional que está descubierto de normativa para materias como qué construir, dónde construir, cómo se fracciona, la vialidad, el tema ambiental, todos los temas de renovación urbana, porque aquí hay mucha potencialidad de diferentes tipos para poder hacer renovación urbana. Entonces, ahí es donde entra el INBU, refrescando la normativa que tiene para que estas municipalidades tomen esas herramientas y las puedan aplicar. Entonces, es una decisión de si no tengo otra normativa, esta es una normativa que es válida, está nueva, está repensada y está actualizada. Entonces, ahí es donde es importante porque siempre es necesario tener alguna base. Y esa es la base que le va a permitir a los diferentes cantones ver cómo quieren construir su ciudad o cómo la quieren reconstruir, ¿verdad? Porque a veces es más difícil. Nosotros ya estamos viviendo en ciudades construidas. No vamos a quitar a todo el mundo y mandarlo no sabemos a dónde para volver esto áreas así como bosques primarios. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos convivir y para eso necesitamos una guía. Eso es el INBU. Esa guía general, nacional, que está a disposición de todas las municipalidades y también de toda la ciudadanía. Que apoya. Bueno, César, y es que Emiler forma parte del equipo que justamente ve los planes reguladores, que vamos a empezar a hablar el próximo viernes, pero no me quiero adelantar mucho. Lo que sí me voy a adelantar es no solamente mandarle un saludo, porque yo sé que todos lo apoyan siempre, entonces sé que lo ven. Es un equipo multidisciplinario, o sea, donde hay N cantidad, a veces piensan que el INBU hay solo ingenieros o arquitectos, y no es así, sí tenemos bastantes. Pero Emiler es un ejemplo de ello. Tenemos ingenieros topógrafos también. Ahí la otra semana nos va a acompañar una de las compañeras, valga la redundancia, que es especialista en agronomía, si no me equivoco, va por ahí. O sea, es un conjunto, y esto que decía Erika es súper interesante, sobre todo porque este equipo al que pertenece Emiler, y me refiero a equipo porque son muchísimos, ¿verdad? No solamente son los que ven los planes reguladores, son los que dan la asesoría y la capacitación, son los que dan los alineamientos, trabajan en conjunto para crear esto que decía Erika para los planes reguladores, que no es tan sencillo, y damos ese acompañamiento. De hecho, los reglamentos más el equipo legal son los que lo actualizan. Entonces, también es importante que la gente conozca que esto pasa por un proceso de Miller bastante riguroso, o sea, no es tan sencillo todo. Es un proceso sumamente complejo porque
como mencionaba Erika, el tema del plan regulador, si usted lo ve por pasos, podría verse que son simplemente aplique 3, 4, 5 elementos y ya tiene elaborado su documentación y sus reglamentos. Sin embargo, es un proceso complejo porque requiere validar y verificar múltiples variables, tanto económicas, políticas, físico-ambientales, de infraestructura, sociales, arquitectónicas. Son múltiples las variables que hay que validar sobre el proceso del plan regulador para poder tener un estado de la situación y a partir de ello poder definir o poder elaborar una propuesta de cómo quiero yo mi cantón y a partir de ello definir, bueno, en estos lugares, según las condiciones físico-ambientales, puedo tener o generar áreas de mayor protección. En esta área, digamos, que no tiene tantos inconvenientes o tanta amenaza o tanta vulnerabilidad, puedo tener más áreas a nivel residencial, que tienen los equipamientos, que tienen temas de vialidad, de áreas públicas muy completo. Entonces, todo ese análisis de variables requiere un proceso sumamente complejo de valoración de todos estos elementos para poder determinar que efectivamente cumple o no cumple con esa proyección de cómo quiere cada municipalidad ver su cantón a futuro, porque eso es una proyección que normalmente se elabora a 5, 10, 15 años. Entonces, dentro de todo este proceso tan complejo que intervienen tantos profesionales, tanto de nuestra parte a la hora de revisar, como de la parte de los gobiernos locales que también buscan un equipo multidisciplinario que pueda evaluar todos estos elementos y poder definir. Entonces, es un proceso sumamente complejo. De ahí que algunos gobiernos lo ven o se les ha dificultado el terminar estos procesos. Sin embargo, como mencionaba Erika, en los últimos años el INBU y otras instituciones han promovido, han buscado herramientas para acelerar estos procesos y que los gobiernos locales puedan tener sus planes reguladores actualizados y que al final la población y los habitantes de los cantones sean los beneficiados, porque muchas veces las personas ven el tema de plan regulador como un tema de restricciones, pero este tema debe verse más como un efecto a futuro de cómo beneficio yo a la población, dotándole De oportunidad, de Milers. de todas las condiciones idóneas para que ellos se ubiquen ahí y que no tengan que desplazarse a lugares tan largos o más o que no tengan las condiciones propias en el lugar para poder encontrar un lugar donde sí pueda habitar con todas las condiciones que deben tener. Entonces, toda esta situación se vuelve sumamente necesaria para ir promoviendo y que los habitantes puedan vivir de la mejor manera, que ese es el fin único de este tema. Pero bueno, me gustaría preguntarle sobre eso que estás diciendo, Emilio, porque, y esto también lo mencionaba Erika, sí, es un proceso complejo, sin lugar a dudas, es muy técnico, requiere muchísimas voluntades políticas, mucho trabajo institucional, pero en este aspecto me parece, y ustedes pues me lo corroboran porque me parece que los dos lo han dicho, sí se está dando un cambio en la forma en que la gente está entendiendo esto como una necesidad, la necesidad de los planes reguladores, y esto sí está haciendo que las cosas se muevan un poco diferente, dado justamente este avance, digamos, en la conciencia política y ciudadana de la necesidad de planes reguladores, que es algo que vamos a hablar más adelante, pero también el tema de corredores biológicos y todo esto que nos trae al día de hoy, ¿cierto? Efectivamente, César. Gracias o mucho del conocimiento que se ha generado años atrás con los inconvenientes que se tiene al no tener un instrumento de este tipo, le ha mostrado a las autoridades políticas de los gobiernos que sí es una necesidad que se debe evaluar y que se debe finiquitar. Entonces, aunque, como lo mencionaba, es un proceso sumamente complejo y además de eso es un proceso también bastante caro a nivel económico,
se ha visto más desde parte de algunos gobiernos municipales que han tomado la batuta en el tema, de que esto es más como una inversión a futuro. ¿Por qué? Porque te permite tener mejores herramientas para poder determinar cuál es la situación que tienes, mejorar el cobro de los impuestos, y que esto no signifique ese cobro de impuestos como algo malo, sino algo que al final termina beneficiando a la población, porque estos impuestos al final se tienen que ver retribuidos dentro de las localidades donde habita cada persona. Entonces, te permite también mejorar las condiciones de los lugares, teniendo mejor vialidad, conociendo a futuro cómo se desarrolla la dinámica económica y urbana de los lugares, poder determinar que estos espacios puntuales tienen mejores condiciones para X actividad. Entonces, toda esa dinámica que se va dando a nivel de cantonal, digamos, y de estos lugares que son reconocidos, permiten de que todo esto, como le digo, se vea como una inversión, porque al final lo que invertiste en elaborando el proyecto lo ves redituado en múltiples mejoras que tienes a nivel del cantón. Es que, César, o sea, y a veces pensamos que, y Emilio lo dijo claramente, esto es una oportunidad para el cantón, y a veces pensamos que nos pongan reglas, ya tiene una connotación negativa, cuando en realidad no, esas reglas no solamente es para las personas del cantón, sino cómo se van a desarrollar en beneficio propio. Y uno de esos beneficios propios es el tema del agua, que quiero que entremos ahorita ya en materia en lo que es la metodología y en lo que se une este corredor biológico, otras organizaciones como lo vimos, como es el PNUD, y gobiernos locales, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, y sobre todo en el que el INBU, y en eso sí tengo que decirlo así, abierta y fuertemente, está acompañando a los gobiernos locales. Somos un acompañamiento y ayudamos a que esa autonomía la puedan ejercer con muchísima más propiedad con los instrumentos que tenemos. Entonces, una de estas herramientas, bien lo decía Erika, o sea, el corredor biológico es una herramienta que ha sido probado, ha sido exitoso, y ahora Erika nos va a contar varios casos de éxito, y vamos a ver varias iniciativas que, a pesar de con toda pandemia, tuvieron y siguen adelante. Pero Miller, yo quisiera que habláramos de la metodología de ríos. Tiene un nombre gigantesco, porque no solamente son los ríos. Yo he aprendido que uno ve el río nada más, pero resulta que es el río, la cuenca, la afluente, el riachuelo, y vienen un montón más. Y lo hicieron en conjunto PNUD, estuvo también el corredor biológico y estuvo la institución. En este caso, Miller fue parte del equipo, pero también estuvo un ingeniero topógrafo, a quien saludamos, que ha estado con nosotros y va a estar con nosotros más en un programa más adelante, que es Juan Jorge. Pero hablemos sobre esto, o sea, ¿esto para qué, Miller? ¿Por qué me sirve? Si yo estoy dentro de un gobierno local, ¿para qué me podría funcionar? ¿Cómo se comen, básicamente? Ok, vamos a ver entonces. Bueno, sí, como lo mencionabas, este documento y esta metodología fue en conjunto elaborado con los compañeros de PNUD. Les digo compañeros porque trabajamos sumamente de la mano, tanto antes cuando estábamos con la elaboración de la metodología, como posteriormente con la revisión, y ahorita actualmente, digamos, cuando recibimos ya algunas de las primeras propuestas de estas delimitaciones elaboradas por otras instituciones ajenas a nosotros, digamos, para la revisión de las mismas. Entonces, esta metodología para la limitación digital para las áreas de protección de ríos y quebradas y arroyos nació como una necesidad. Hay que recordar que la institución tiene dentro de su haber, dentro de sus competencias, en este caso por la ley forestal, la determinación de los alineamientos de los ríos, quebradas, arroyos y nacientes también. Esto es un trabajo que tenemos por elaborar a futuro también en el caso de las nacientes. Pero en este caso que estamos conversando el tema de los alineamientos digitales, quizás para poner un poco en sintonía y para definir un poco el tema de qué es un alineamiento,
es un trámite de visado que se da sobre los planos que se ven afectados por los cauces de dominio público. Cada plano de catastro que tiene un cauce de dominio público tiene que pasar por la institución para verificar cuál es el alineamiento que le toca. Entonces, ese alineamiento va a ser el área de protección. Esta área de protección puede variar entre 10, 15 o 50 metros. Esto está determinado si estamos en zona rural, zona urbana, y también está en función de la pendiente que podamos tener. Aquellos terrenos que se encuentren con pendientes menores al 40% se determinan como terrenos planos, y los que estén con pendientes mayores son terrenos con condiciones quebradas. Entonces, ya volviendo al tema de la metodología. La metodología nace como una necesidad de facilitar el trabajo que tienen o que podrían tener los gobiernos locales a la hora de la determinación de las áreas de protección. El tema de que podamos delimitarlo no quita el tema de que los planos tengan que hacer su visado dentro de la institución, pero le da una idea de cómo está o cuáles son las áreas de protección que tiene cada gobierno local en sus cuencas, en sus cursos fluviales que están dentro de sus límites político-administrativos, y a partir de eso también le da un punto muy favorable, que es poder determinar si existen o no invasiones, que es un tema sumamente complejo porque implica múltiples cosas. El tema de la invasión a veces está en función de la informalidad, del tema de carecimiento de una vivienda propia, y que algunas personas por sus condiciones socioeconómicas tienen que ubicarse en estos lugares para poder habitar en algún lugar. Entonces, este tema de esta determinación de la metodología, entonces, acerca a los gobiernos para poder conocer esas áreas que se encuentran invadidas, poder determinar, hacer trabajos multidisciplinarios con otras instituciones para buscar la manera de que estas personas que lo habitan también puedan tener un lugar idóneo para ubicarse. Y además de eso, también poder conocer cuáles son las condiciones biológicas de las áreas de protección, y si es del caso, iniciar los procesos, como en el caso del María Aguilar, que se dio un proceso de volver a recuperar estas áreas que muchas veces se encuentran incluso sin cobertura arbórea, ya por las condiciones, en este caso, digamos, de los territorios urbanos que se han visto sumamente depredados, digamos, por las necesidades de utilizar o de ocupar algún lugar para la generación o la ubicación de infraestructura. Entonces, estos beneficios que trae a la municipalidad le permite acercar de mejor manera cuál es el estado de situación, cómo andan estas áreas de protección y cómo puedo intervenir estas áreas de la mejor manera. Entonces, ¿cómo se determinó y qué se necesita para implementar esta metodología? Bueno, dentro del análisis que se hizo originalmente de los insumos que se requerían, se visualizó que a nivel nacional tenemos un geoportal que está administrado por el Instituto Geográfico Nacional, que permite la obtención de insumos cartográficos que son de libre acceso, que no son cobrados de ningún tipo. Entonces, eso facilita para cualquier gobierno municipal a nivel nacional que estas áreas tengan cobertura, poder obtener esta información. Entonces, ¿qué determinamos que era necesario tener como mínimo? Las curvas de nivel, la división político-administrativa, tener también un modelo digital del terreno. Además de eso, están las ortofotos que se generaron en 2017, incluso se podrían trabajar con las del 2003, digamos, en un análisis retrospectivo. La red hídrica del 2005 y la 2017. Entonces, son insumos sumamente sencillos que son fáciles de obtener a partir de un programa que en este caso son los sistemas de información geográfica, que te permiten acceder a esta información, descargarla, tenerla para tu uso
Entonces, estos fueron los insumos originales que se determinaron que eran necesarios. Como les comentaba, esto se hace por medio de sistemas de información geográfica. Entonces, las personas que tengan conocimientos medios, incluso mínimos, con un trabajo muy detallado a partir de lo que se va diciendo punto por punto en la metodología, podrían desarrollar esto. Normalmente los gobiernos municipales, algunos tienen equipos muy preparados en esta área. Algunas otras municipalidades, por temas de tamaño, por temas de profesionales en el área, no tienen la capacidad, pero incluso dentro de ese escenario, es posible, digamos, contratar personas que te puedan hacer el trabajo. Entonces, no es algo que te va a requerir tantísimo dinero si tuvieras que contratarlo, y si tienes el personal es mucho más sencillo, porque la guía es muy detallada. Más adelante la detallaré más o menos por dónde va, pero todos estos elementos son los que permitieron poder generar el caso aplicativo del corredor María Aguilar como un ejemplo práctico. Y la metodología nace para eso, para facilitar a los gobiernos municipales ese tema de poder conocer cuáles son mis áreas de protección aproximadas, muy cercanas a la realidad, y que, digamos, como les repetía, no quita el tema de que las personas tengan que hacer su alineamiento, pero ya permite un estado de situación actual. Entonces, te permite conocer con mucha exactitud cómo andan esas áreas de protección y cuáles son las acciones que yo podría desarrollar a partir de lo que yo determine en estas mismas. Yo sí quisiera que ahondaras ahí un poquito más. Dijiste más adelante, pero más adelante no vamos a tener tiempo porque ya estamos, se nos ha Sobre ido tiempo. rapidísimo. Sí, entonces yo sí quisiera que nos ahondaras un poquito más, porque quisiera, César, que conociéramos un poquito también sobre qué ha hecho el CBIMA. Ok. Entonces, voy a hacer un resumen muy rápido. Igual, si hicieran preguntas, después se pueden dirigir propiamente a mi correo o a los correos que queden ahí disponibles para cualquier consulta que cualquier persona o algún gobierno municipal quiera hacer. Entonces, como pasos preliminares, tenemos que el tema de la determinación si una área es urbana o rural. Para el tema de la metodología, se identificó que la manera más sencilla de poder determinar este tema era poder identificar aquellos lugares que tuvieran una plaza de deportes, un parque, una escuela, un colegio público. Y a partir de estos elementos que forman de cierta manera a nivel, digamos, como estructura morfológica urbana, digamos, a nivel nacional, normalmente se consideran como los centros. Entonces, estos centros, yo genero un triángulo que me enlace los tres elementos, ya sea la plaza, el parque, la escuela, la iglesia. Entonces, con ese triángulo que genero, pongo un punto en el centro y a partir de eso genero un buffer de 1 kilómetro, y lo que esté dentro lo vamos a determinar como área urbana, lo que esté fuera va a ser como área rural. Luego de esto, vamos a determinar qué es lo que queremos trabajar, ya sea un río propiamente, una quebrada, un arroyo, una microcuenca, una subcuenca o una cuenca completa. Esto no, la metodología no restringe el que yo pueda trabajarlo. Entonces, luego de esto, de que genero el círculo, obtengo ya mi curso fluvial, digamos, para poder determinar, voy a generar unas líneas base. ¿Para qué me sirven estas líneas base? A partir de la red hídrica que yo tenga, de lo que yo he determinado a trabajar, estas líneas van a estar a 10 y 50 metros. Es un buffer que se hace a partir de la línea. Esto se hace por medio del sistema de información geográfica. No es nada complejo. Esto lo hago para los dos al mismo tiempo, la de 10 y de 50 metros. Luego de esto,
voy a determinar los puntos máximos y mínimos de altura a partir de curvas de nivel que tenga dentro de estas líneas base para poder tener una idea de cómo se comporta la dinámica topográfica del lugar. Luego de esto, vamos a hacer la aplicación de la fórmula para poder determinar la pendiente del terreno, que esta fórmula lo que va a necesitar es la altura máxima y la altura mínima entre las líneas base para poder determinar cuánto es la pendiente y poder conocer si el alineamiento va a corresponder a 10, 15 metros o a los 50 metros según nos encontremos en zona urbana, zona rural, o por el porcentaje de pendiente, que ande menor al 40% o superior al 40%. Emiler, y si yo, ¿verdad? Como una ciudadana común de aquí, de mi cantón, digo, bueno, eso está demasiado técnico para mí. O sea, esa metodología, yo como ciudadana, ¿qué podría decir? Pues se puede tornar un tanto compleja al tener, digamos, tanta información agrupada tanta información agrupada, digamos, en Es eso. muy Entonces, abrumador de pronto. sí, sí, de pronto piensas, pues tengo que ver el tema de si está en área urbana o rural, después tengo que determinar si el porcentaje pendiente está superior al 40% o menor al 40%. Entonces, normalmente todos estos procesos, como son un poco complejos, entonces lo ideal es que esas personas que tienen manejo de los sistemas de información geográfica te puedan ayudar con el tema. Esto no es ajeno, digamos, a una disciplina como tal. Hay muchas personas que lo utilizan. Entonces, cualquier persona como te decía, con conocimientos mínimos y siguiendo la guía paso a paso, podría ayudarte con el tema para determinar el área de protección del lugar. Normalmente esto uno lo consideraría más para un gobierno municipal porque ellos, al tener la información ahí disponible, y cualquier persona que pueda acercarse, digamos, dentro de una unidad determinada o un departamento determinado que analiza el tema, normalmente podría ser evaluado en el tema o en los departamentos de gestión del riesgo. Entonces ya cualquier persona podría acercarse y puede decir, bueno, en líneas generales su alineamiento corresponde con tanto según lo que dice la metodología. Solo le faltaría proceder ya con el trámite normal, digamos, que es ir a solicitar alineamiento al INBU, pero ya tendría una idea general de cómo se comporta el tema a nivel micro, digamos, para su lote o predio. Pero bueno, a mí lo que me interesa también, bueno, la metodología, más allá de los aspectos técnicos, es que ya tiene un ejemplo claro de cómo se aplicó, que fue justamente Erika y Emiler, el caso de la María Aguilar. Ahí está en la práctica, en la aplicación de esta metodología, ¿cierto? Tal vez, Erika, que está trabajando directamente con eso. Yo creo que tal vez pensando, como dijo Tati, en las personas que no tienen ningún conocimiento, que no tienen esa expertise como para sacar por sí mismos el cálculo. Yo creo que lo que es rescatable de esta metodología es que a veces no sabemos lo que es el área de protección. Entonces, el dar a conocer la metodología significa que existe algo llamado área de protección. Y si nosotros ahondamos un poquito más y vemos que, por ejemplo, así en palabras sencillas, es esa línea que yo tengo que dejar desde que está el río a que puedo empezar a construir, entonces podemos pensar que también, además de las municipalidades y a otras instituciones, le podría servir a una persona que quiera, qué sé yo, hacer una infraestructura en su propiedad. Entonces dicen, bueno, aquí yo sé que me pasa el río, entonces ya sé que existe el área de protección, sé que hay una metodología, aunque no la puedo aplicar porque no es de mi expertise, pero ya sé que la norma lo que dice es que tengo que dejar mínimo 10 metros. Puede que 15, puede que 50. Entonces tengo esa duda, pero por lo menos tengo la inquietud de que ya sé que tengo que dejar un distanciamiento entre el río y la construcción. Entonces, bueno, ya ahí eso es como
tal vez no voy a saber con exactitud. Si necesito saber el dato en exactitud, pues se pide y se sigue el procedimiento, pero ya tengo ese conocimiento que tal vez antes no tenía, de que tengo que hacer un respeto hacia el río, que es importante, y bueno, y si me logro tal vez buscar un poquito más de información y entender que con ese distanciamiento no solo estoy favoreciéndome a mí y a mi propiedad, sino a todas las personas en general, vivan o no vivan cerca de ese río, entonces digamos que ya la metodología en sí cumplió su objetivo. Entonces yo creo que eso es como digno de rescatarse ahí, y si lo unimos con el tema, lo que son los corredores biológicos interurbanos, yo creo que aquí es como la buena noticia. La buena noticia es que tenga o no tenga plan regulador en mi cantón, las personas se pueden involucrar en lo que son los comités locales. Entonces, ya viva yo en una zona rural o viva en una urbana, nosotros tenemos que también ser un poco conscientes de que existan las figuras legales o no, estén respondiendo o no las instituciones y las municipalidades, las personas buscan accionar por sí mismas. Entonces ya en las comunidades existen grupos organizados donde las personas dicen, aquí tenemos una zona verde, vamos a ver qué hacer con esto. Tenemos una acera en mal estado, vamos a ver si la podemos reparar. Aquí, ¿quién será el propietario? Ahí empiezan a buscar. Entonces, todas ese tipo de iniciativas ya están ahí. Entonces, la buena noticia es que las instituciones estamos abiertas, las municipalidades estamos receptivas, todos estamos aquí esperando conocer de esas iniciativas para darles la mano y poder trabajar en conjunto, y de esa manera poder obtener resultados que sean más visibles y a más largo plazo. Entonces yo creo que esa es como la parte buena de que existan las herramientas, de no meter, digamos, miedo de que si yo no soy experta en esta materia o en aquella, no puedo involucrarme en estos temas. Todas las personas se pueden involucrar. Aquí estamos viendo unas imágenes de las actividades que con toda la pandemia pudimos hacer el año pasado, y este año vamos a continuar haciendo. Aquí es, bueno, bastante interesante porque nosotros como comité local estamos trabajando con cooperación internacional. Tenemos 3 proyectos de cooperación internacional con los que estamos trabajando. Entonces, realmente esto se va a ver en el María Aguilar reflejado, ya se ve. Estos son algunas comunidades. Esta comunidad es una comunidad en La Unión, que es donde nace el río María Aguilar. Y bueno, aquí yo quisiera como rescatar el hecho de que a veces se nos olvida un poco, a veces nos concentramos mucho en el tema del agua y se nos olvida otros elementos. Damos por sentado, por ejemplo, el suelo. Sí, está abajo de nosotros, no, como que no le tomamos mucha importancia. Bueno, los corredores biológicos interurbanos van a resaltar esos 2 elementos, el agua y el suelo. ¿Por qué? Porque sin eso no podemos vivir. Entonces, la naturaleza nos da una serie de beneficios, una serie de beneficios que son gratis y que a veces nos olvidamos de ellos. El tema de las huertas urbanas es una manera de resaltarlo. Esta otra foto es una labor que empezó a hacer la Municipalidad de San José el año pasado con el tema de las abejas, porque el hecho de que exista naturaleza en la ciudad significa que también va a haber flora y fauna que algunos problemas nos pueden ocasionar. Entonces, ¿cómo agarramos un problema? En este caso, las abejas, que pueden estar tal vez cerca de una escuela, cerca de un kinder, en un parque donde es muy transitado y hay peligro, por ejemplo, de que ataquen a alguien. Bueno, lo transformamos en una oportunidad. Entender que el vivir, como les decía antes, cerca de la naturaleza es una oportunidad, no solo para disfrutar, por ejemplo, de que hay un árbol y entonces el árbol nos da sombra, sino también saber que si entre más árboles hay, entre más vegetación hay, más infiltración va a tener el suelo, menos inundaciones van a haber, más oportunidad de escuchar aves y de ver mariposas vamos a tener, nos vamos a sentir psicológicamente más sanas y más sanos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones están ahí al alcance de nosotros. A mí me gusta decir, como para crear también un poco de conciencia, que para, por ejemplo, ver un perezoso de 2 dedos, no es necesario ir a Puerto Viejo, no es necesario salir de la GAM. Lo que es necesario es decir, voy a tomar acción el día de hoy, voy a ir a recorrer el María Aguilar, y si tengo suerte y si voy despacio y calladita,
puede que me lo tope. Entonces, dentro de la GAM, sin tener que ir muy lejos y haciendo una caminata recreativa. Entonces, todos estos tipos de cosas es como para hacer tal vez un pequeño llamado a las personas de que no necesito tener ninguna experiencia en nada, lo que necesito es involucrarme en temas comunales y ya estoy involucrado mejor, más fácil. Acérquese a las instituciones, aquí estamos, tenemos este tipo de iniciativas, acérquese al SINAC, vaya a las municipalidades y bueno, y pregunte sobre el tema. Nosotros estamos en redes sociales, entonces nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, también nos pueden buscar con el Facebook del INBU y bueno, estamos para servirles. Participen, no le tengan miedo a las normativas que están ahí para ayudar y tengan confianza también en contactar con las autoridades para hacer el cambio, básicamente. Exactamente. Así es, yo pienso que ahí está todo, que teníamos varios comentarios, pero por un factor tiempo no los vamos a poder decir. Recordar a las personas que escriben en temas de bono de vivienda o de ayuda de financiamiento, que si usted anda buscando para aplicar el beneficio de bono de vivienda, ingresa a www.bambi.fi.cr para que pueda ver los requisitos. De igual manera, para ver los proyectos, recuerde que el INBU no tiene proyectos abiertos, son proyectos que nacen dentro de una comunidad o dentro de un grupo, de un asentamiento informal que está en un terreno INBU. Recordar que efectivamente los alineamientos por tema, y que me corrija Emiler y Erika, de materia de ley de ordenamiento del territorio, es el INBU quien da los alineamientos. Y don Héctor, ley de forestal también. Sí. Y la ley forestal ahí está también para que la puedan ver, que nos da la competencia del INBU para esto. Efectivamente, ya estamos sobre tiempo, pero sí, recordar lo que hablábamos el viernes con Erika, lo que nos decía Emiler, ahora que César lo decía, involucrarnos es lo más importante, porque es el cantón de todas y todas, es el lugar a donde nosotros estamos viviendo, es el gobierno más cercano, es importante poderlo dar. También nos preguntaban el nombre del programa, involucramiento con el ambiente, para que lo puedan ver, queda colgado no solamente en nuestro Facebook, en el de 101.5 SINARC, en el de Corredores Biológicos también está, y en nuestra página web, en www.inbu.go.cr. Erika decía algo, y César, lo hablamos el viernes también en nuestro programa Proyección INBU. Es un tema de empezar por un granito de arena, poner una matita, una florcita. Si no soy tan bueno, ¿verdad?, cuidándolas, tampoco necesitan, ¿verdad?, mucha ciencia. Podemos ingresar a diferentes sitios. El PNUD nos decía que daban cursos justamente, así que puede también buscarlo en YouTube. O sea, tenemos cómo hacerlo, hay bastante. Los instrumentos también están, así que la otra semana, el viernes, César, vamos a empezar a hablar de planes reguladores. Vamos a estar con varias autoridades locales y con una experta del INBU, y el próximo martes hablaremos con dos compañeros ya en temas técnicos. Acompáñenos si usted trabaja en una municipalidad, si usted quisiera que su gobierno local tenga un plan regulador, este es el programa, César. Así es, justamente, invitarlos justamente el próximo viernes para conversar de planes reguladores, que ya es algo que hemos venido tocando muy por encima en estos programas, y estaremos también reiterando, sería importante también reiterar, por ejemplo, estos cursos que da el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que mencionabas, pero ahí estaremos siempre pues al pie, pues dando la información que sea necesaria para que la gente pierda el miedo y se involucre en este cambio que es bueno para todos y todas. Así es, así que muchísimas gracias a Erika y a Emiler por sacar el ratito y explicarnos un poco más. Muchísimas gracias a usted que nos observó, ya fuera por el Facebook del INBU, por el 101.5 Radio, Costa Rica Radio, o el de Corredores Biológicos. Nos vemos el viernes en Proyección INBU y el próximo martes aquí en OnClick. Tenga muy linda inicio de semana. Hasta luego.